Queridos estudiantes, vamos a la segunda parte de la clase de hoy. Y bueno, antes de continuar con la siguiente actividad, quisiera que mm, tal vez compartan alguna opinión, algún comentario que alguno de ustedes quiera expresar con respecto a las dos presentaciones que les hice y esa, ese gráfico, ese esquema que les mostré al último. Profe, ¿Sí? para usted, ¿qué es para usted el buen vivir? Wow. Bien, una pregunta complicada, pero noten que me está haciendo una pregunta personal. No me está preguntando qué es el buen vivir, sino que para mí, ¿qué es el buen vivir? Lo cual facilita la respuesta. A ver, para no ser arbitrario, a mí sí me gustaría tener un punto de referencia, ¿sí? Y para nosotros como ecuatorianos, podríamos referirnos a la Constitución del 2008, aquí, actualmente vigente, por supuesto, con las reformas correspondientes. ¿Qué es vivir bien para el ser humano? Ya para salir de nuestro país, pequeño país, y hablar más en general para la humanidad, ¿sí? Vivir bien el, sería un, el vivir en una sociedad en la que se cumplan los derechos y derechos, sobre todo por lo que se llaman derechos económicos y sociales. Yo les he mencionado algunos de ellos. Puedo decir derecho a empezando por lo que nuestra Constitución es derechos del buen vivir, agua y alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación, seguro social, entre otros. ¿Qué más? Un buen vivir es cumplir nuestras obligaciones, principalmente la de contribuir al bienestar colectivo, contribuir al bien común, hacer nuestro aporte. Bueno, ustedes en este momento la obligación que tienen es de estudiar responsablemente. Eso está en la Constitución. En otra, a ver, déjenme ver si es que puede encontrar, eso está en nuestra Constitución. Ya, es en el artículo 356. Les leo porque es un recordatorio de qué tienen que hacer como estudiantes, ¿sí? 356. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la Constitución del 2008. Dice, dejemos el pasado atrás. ¿Sí? El, a ver, dice en el segundo párrafo del 356 dice, la segunda oración, la gratuidad. ¿Sí? Está diciendo, la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. Esto desde octubre de 2008. La Universidad de Cuenca se hizo gratuita. Eso significa que ustedes como estudiantes no pagan, pero ¿quién es el que paga? La sociedad. ¿Sí? El Estado se encarga de financiar la universidad y de dónde saca esos recursos, en parte por los impuestos, ¿sí? En parte por la explotación de recursos minerales o naturales, como puede ser, por ejemplo, el petróleo, eh, podría ser el oro, o a través de empresas públicas que prestan servicios y cobran una cierta cantidad, de eso va para financiar servicios públicos. Hay varias maneras de financiamiento, ¿sí? No solo los impuestos. ¿Ya? Entonces, universidad gratuita.
La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Artículo 356. Hay deberes. Deberes, yo les mencioné deber de ayudar, deber de socorro, deber de trabajar. Ustedes todavía no tienen trabajo, entonces es deber de prepararse para a futuro realizar la ocupación, la profesión que ustedes elijan o han elegido. En nuestro caso es la docencia, en filosofía, ¿sí? Pedagogos en filosofía. ¿Qué más es el buen vivir? Tenemos que cooperar. Todos deberíamos tener satisfechas nuestras necesidades, ¿sí? Seguramente, si hay grandes desigualdades económicos sociales, eso no es vivir bien. No puede ser que, si es que no hay igualdad, no puede ser que, no, eso no puede ser buen vivir. Que unos tengan comodidades, lujos, y otros no tengan ni siquiera un trozo de pan para llevarse a la boca, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es complicada, no puedo dar una respuesta sencillita en una línea, entonces tendremos la oportunidad 4 meses por delante o 3 meses y medio como para poder que cada uno piense en esa respuesta que es fundamental, ¿sí? Entonces, no recuerdo el nombre, no sé si es David me hizo esta pregunta. Yo, David Heredia. Eh, ya, perfecto. Entonces, traslado su pregunta a sus compañeros, ¿sí? Oiga, profe, ¿Sí? ¿usted está del lado de que considera usted que debe existir un Estado o no debe existir? Yo estoy a favor del estatismo, intervencionismo estatal, ¿sí? Estatalismo, 100%, contra la empresa privada y el mercado libre, a favor de la economía planificada. Estado de bienestar, la república. Y ese es mi posicionamiento. Bien, Ya. ¿algún comentario, alguna crítica, alguna otra opinión o pregunta? Si es que no, entonces vamos al... Quiero mostrarles una tablita. Sí, aquí está un compendio de varias temáticas importantísimas que son objeto de estudio de la filosofía política, ¿sí? Como lo indica el título, el nombre de la asignatura, lo único que podemos ver en unos 4 meses es una introducción, conocimientos básicos. Y mucho más si es que estamos en primer nivel. Ya si ustedes tuvieran 3 años y medio, sería otro, tal vez el tipo de enfoque o contenidos que podría darse al curso, pero eh, de entrada no podemos hacer sino un primer acercamiento, una primera aproximación a un conjunto de ideas que son, por supuesto, centrales, esenciales, ¿sí? Que sean básicas. Y en ese sentido, fundamentos de lo que vaya a soportar otras cosas, ¿sí? Bien. A ver, entonces, verán, voy a explicar cada una de estas filas, estos aspectos, y sobre esta tablita ustedes van a tener una tarea para sería para el día lunes, como un deber. Entonces, esta tabla está en el e-virtual. Hoy no he podido ingresar al e-virtual, parece que hay una dificultad desde la universidad. Esperemos que ya se subsane
En caso de no ser así, bueno, habrá que postergar. Yo les recomendé que ustedes vean esos documentos, esos recursos. Tal vez algunos de ustedes ya se bajaron, imprimieron, estaban estudiando. Felicitaciones si lo han hecho, pero eh, no era obligatorio, obviamente, pero ahora sí tenemos que ya conseguir esta tablita y voy a explicar en qué consiste, ¿sí? Entonces, permítanme, les comparto nuevamente la pantalla. Ya. Bien, esto está con fecha de 25 de octubre. He hecho una pequeñísima modificación a la que manejaba anteriormente. Verán, entonces tengo aquí aproximadamente serán unos 15 o 20 aspectos que están en la columna de la izquierda y luego en la mitad, segunda y a la derecha, la tercera columnas, son respuestas a las distintas maneras de concebir esos aspectos que están aquí a la izquierda. Entonces voy a explicar uno por uno y la tarea que les voy a enviar para la próxima clase consiste en que ustedes se pronuncien con respecto a cada uno de estos aspectos, el a favor de una de estas dos opciones, ¿sí? La de la mitad o la de la derecha. Entonces, empecemos. Primero, la sociedad. ¿Y cuál es el origen? De dónde surge la sociedad? ¿Sí? ¿De dónde viene, podemos decir? Y aquí tenemos dos opciones. Es creada por un pacto social. Esa es la doctrina del contractualismo, lo cual significa que la sociedad es creación humana. Los contractualistas creen que inicialmente lo que había era individuos aislados, que obviamente por esa circunstancia vivían mal y que decidieron crear la sociedad, ¿sí? A través de un pacto o convenio. ¿Sí? En cambio, frente a esa posición está la de Aristóteles, que es la de que la sociedad es la situación natural, ¿sí? Así hemos vivido siempre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad? ¿Cómo es la sociedad? Una opción, la competencia. Frente a eso, la cooperación. En la competencia, unos ganan, otros pierden. En la cooperación se supone que todos ganan. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? Aquí fin en el sentido de propósito, meta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿A qué aspiramos con la vida social? Unos dirán como Rawls, a la máxima igual libertad, eso como fin último de la sociedad, o la seguridad. Si estamos en la sociedad para vivir seguros, es decir, libres de robo, asalto, etcétera. La otra posible respuesta, y bueno, no son las dos únicas, debería tener muchas más posiciones, pero una opción es la de el bien común. El bien de cada uno y todos los integrantes de la sociedad. Pasemos al siguiente aspecto, el ser humano. Y noten que a propósito está esto en segundo lugar después de la sociedad. No he querido empezar por el individuo humano y después ir hacia la colectividad, sino al revés. Lo que determina al ser humano, a cada individuo, es la vida social. Entonces aquí hay una jerarquía bien
pensada, intencionada. ¿Sí? ¿Qué es el ser humano? Un individuo aislado, egoísta. Entonces, ustedes pregúntense, o al revés, es un ser social, es un ser solidario, que ayuda a los otros. Bueno, verán, no digo altruista. Lo contrario, el polo opuesto de egoísta es altruista, pero eso no pongo aquí. Entonces, pregúntense, según su visión, según su experiencia, lo que conocen de la vida humana, ¿cómo es este individuo humano? Como lo que está dicho acá a la izquierda, ¿sí? Individualista, si quieren, o es generoso, es buena gente. Pongan ahí ustedes su opción, ¿sí? Después, cuando impriman la hojita, o si tienen ya a la mano, felicitaciones, pongan ahí un visto bueno en una de estas dos columnas. Tercer aspecto, vamos a la historia. Es la historia, la principal característica de la historia es la lucha, el conflicto. Ahora podríamos decir las guerras. Siempre hemos pasado peleando, guerreando unos contra otros. O, nuevamente aquí hay fíjense, segunda vez que aparece la solidaridad, la cooperación, la convivencia, podríamos decir convivencia, bueno, iba a decir pacífica, el compartir. ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes que es la historia humana? Que podría ser más o menos de unos, ¿qué podré decirles? Tal vez unos, no solamente la historia desde cuando se inventó la escritura, sino remontémonos miles de años atrás. ¿Sí? Y es lo que está a la izquierda, que es lo que defienden Maquiavelo, Marx, es una postura que podría llamarse, o que se llama realista, o es esta de acá, que podríamos llamarle idealista, ¿sí? Romántica. Bueno, eso de romántica tal vez dejemos, retiro esa etiqueta. Siguiente aspecto, valores superiores. ¿Sí? Aquí vamos a ver varios. Fíjense, tengo bien común, bienestar, justicia, libertad, igualdad. Solamente 1, 2, 3, 4, 5 valores, pero la lista puede ser 10, 20, ¿sí? Y no acabamos todavía. Entonces hay varios valores y ellos pueden estar ordenados. Hay unos que valen más que otros. ¿Cuáles serían los que ocupan los primeros puestos? ¿Sí? En primer lugar, los intereses de las corporaciones, las grandes compañías. Por ejemplo, Microsoft, la Coca-Cola, Walmart, McDonald's, etcétera. O la Ford, General Motors, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los intereses de las grandes corporaciones. Telefónica, claro. La máxima libertad posible. Agresividad, insensibilidad. ¿Sí? Piensen ustedes en películas de acción. ¿A quién se le admira en esas películas? ¿Cuál es el héroe? ¿El que mata más? ¿O el bien común, la libertad? Verán, una cosa es máxima libertad posible, otra cosa es libertad. ¿Sí? Yo hice un comentario en la hora anterior con respecto a esto de acá. ¿Sí? Bueno, aquí podría decir libertad limitada, libertad restringida, justicia, fraternidad, compasión. La compasión está muy cercana de la ternura, ¿sí? Tener un corazón tierno, en vez de duro, lo que está acá. ¿Sí? Y ya. Bueno, vamos, siguiente aspecto, el bien común. ¿Qué es el bien común? Para Hobbes, y aquí tengo dos respuestas. Una de Hobbes, simplemente la no agresión, el no hacernos daño. ¿Sí? Cuando digo bien común, me estoy refiriendo al bien que podemos experimentar en la sociedad, no en la vida privada, sino en la convivencia, en comunidad. ¿Qué sería ese bien común, bien colectivo? Según Hobbes, el no hacernos daño, no perjudicarnos unos a otros.
no robarnos, no golpearnos, no engañarnos, no matarnos. Eso es el bien común para Hobbes. Para no sigues la libertad para todos. Ese es el bien común, según este autor. ¿Ya? En cambio, la otra posición es la de mayor cantidad y calidad de vida. ¿Sí? Mayor cantidad, esto significa longevidad, vivir más. ¿Sí? Pero no solamente alargar los años de vida, ¿sí? Vivir 90 años, 100 años, pero también con calidad, pues, ¿ya? Que cada uno pueda valerse por sí mismo, que esté con los 5 sentidos, que tenga memoria, ¿sí? Que tenga salud. Entonces, ambas cosas, eso es el bien común, pero para todos y cada uno de los miembros de la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se entiende el bienestar? ¿Sí? No es lo mismo que bien común. ¿Sí? Bienestar, bueno, si nosotros, piensen ustedes aquí esta palabrita, démosle la vuelta y queda estar bien. ¿Sí? Bienestar no solo significa sentirse bien, sino objetivamente gozar de condiciones objetivas de una vida buena. ¿Sí? Eso sería asunto de cada uno. Pues el bienestar es individual. ¿Sí? En cambio, acá es una tarea colectiva. ¿Sí? Lo que nos hace estar bien, eso cada uno verá cómo se las arregla, o más bien entre todos vamos a velar porque cada uno goce de bienestar. Escojan ahí, o están aquí por este individualismo, o más bien acá por un colectivismo. Vamos, justicia. Hay varias concepciones de la justicia. Nosotros vamos a ver 3. ¿Sí? No están aquí los autores que vamos a tratar, pero son Rawls, Nozick y comunismo. ¿Qué es la justicia? Para este filósofo Hayek, es la más grave amenaza a la libertad. Perdón, un ratito. Ya. A ver. Verán, si es que recuerden ustedes en ese cuadro conceptual que les mostré, ahí hablaba de justicia distributiva. Cuando hablamos de distribución, estamos pensando en parte en que la riqueza que tienen unos tiene que pasar a otros, ¿sí? Tiene que transferirse de ricos a pobres. ¿Sí? Aunque otra distribución podría ser al revés, que los pobres paguen a los ricos, ¿sí? Los que no tienen a los que sí tienen. A ver, Hayek es un defensor de los ricos y él piensa que si es que se cobra impuestos, por ejemplo, que eso depende de cada país, qué porcentaje de los ingresos hay que dar al Estado para que haga obra pública, para que haga prestación de servicios. Eh, Eso puede ser que sea, aquí lo que dice Hayek es el peligro más grande contra la libertad. ¿Sí? El Estado no puede quitarme lo que es mío. Entonces ahí pone la justicia como enemiga de la libertad. En cambio, según otra visión, la justicia es proporcionalidad, ¿sí? Que a faltas graves hay castigos graves, a faltas pequeñas también las penas son pequeñas. Esa es la proporcionalidad. Eso es la justicia. Subordinada al bien común. ¿Sí? La justicia como instrumento del bien común. ¿Sí? Y aquí, ¿cuál es el criterio de distribución? O sea, de acuerdo, si es que vamos a distribuir, que es una cuestión que hay que discutir, unos están en contra, pero si es que tuviéramos que distribuir, si es que estuviera legitimada esa redistribución, entonces, ¿de acuerdo a qué criterio? Unos hablan de mérito, de esfuerzo, ¿sí? El que más se esfuerza debería recibir más, o por necesidad, el que más necesita recibe más, el que menos necesita recibe menos.
Siguiente aspecto, libertad. ¿Qué es la libertad? Hay por lo menos dos tipos de libertad. Hay, por supuesto, muchas más. Aquí tenemos varias concepciones. A la izquierda tenemos libertad. La primera alternativa es entre libertad positiva y negativa. ¿Qué dice la primera? Hacer lo que uno quiere. ¿Sí? Que yo tenga esa capacidad, esa potestad de realizar lo que quiera mi voluntad, ¿sí? Lo que esté dentro de mis deseos. Libertad negativa es una concepción diferente, simplemente es la no sujeción. Libertad significa no depender de alguien, no estar sujeto a alguien. ¿Sí? Autonomía, eso significa, literalmente viene esto de dos raíces griegas que significa ley, nomos, por sí mismo. Yo me doy mis propias reglas. ¿Sí? Nadie tiene que decirme qué hacer. ¿Sí? Yo pongo mis normas en mi vida. En cambio, frente a eso está una concepción republicana de hacer lo lícito. Esto es, lo republicano se contrapone esto de acá, de hacer lo que uno quiere. En cambio, acá hay leyes. Y esto está dependiendo de las leyes que haga. No puede haber libertad para cualquier cosa, sino solamente para aquello que la ley me permite. Libre albedrío, que esta es una noción técnica, es una concepción indeterminista de la libertad, que la voluntad no depende absolutamente de nada. ¿Sí? Es como decir, ¿por qué hiciste eso? Me dio la gana. Eso es libre arbitrio o libre albedrío, y en sentido técnico. En otra ocasión, este por supuesto es un tema que tienen ustedes ahí una lectura para esto. Ya cuando llegue su momento explicaré más ampliamente. Regla de opresión frente a regla de libertad. ¿Qué dice la regla de libertad? Que cada uno puede hacer lo que no está prohibido. Y si la ley no me prohíbe algo, entonces para eso soy libre. En cambio, la regla de opresión es la de que solo puedo hacer aquello que explícitamente me permite la ley. ¿Sí? La libertad tiene que estar, libertad para hacer algo, tiene que estar mencionada en la Constitución. Si no se menciona, entonces no soy libre para eso. ¿Sí? Son dos reglas opuestas. Veamos concepciones diversas de lo que es la igualdad. Nuevamente, igualdad negativa e igualdad positiva. Pero fíjense, por favor, que aquí arriba está libertad positiva, acá negativa. Arriba igual negativa, acá positiva. Entonces, aquí hay un cambio, ¿sí? Dependiendo de qué valor estemos considerando. A ver, otra cosa más que les puedo decir en este momento, que si ustedes tienen más afinidad, están más de acuerdo con las respuestas que están aquí a la extrema derecha, todo eso conforma una filosofía política. Son posiciones que se dan de la mano, que forman una familia, una teoría, un sistema. ¿Sí? Y el, si es que ustedes tienen tal vez supongamos, si es que hubiera 10, 20 aspectos y ustedes tienen 10 aquí a la derecha, 10 en la mitad, yo diría que no tienen claridad con respecto a la temática que estamos tratando. Pero en cambio, si es que hay mayoría o aquí a mano derecha o en la mitad, entonces eso sí marca tendencias, ya tienen una posición definida. ¿Sí? Bueno, pero traten de no quedarse indecisos. El, reflexionen, mediten, conversen en familia, con sus amigos para ver con respecto a tal aspecto cuál sería mejor, cuál es preferible, con qué se sienten mejor. ¿Sí? Bien, volvamos a igualdad. Les decía, hay una igualdad que es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque ahí aparece la palabra no. Simplemente por eso, ¿sí? No discriminación arbitraria. ¿Cuál es la discriminación arbitraria?
aquella que se basa en rasgos que no dependen de la voluntad de uno, como puede ser, por ejemplo, la nacionalidad, el, el sexo, ¿sí? La edad, la religión, ¿sí? No, no me pueden discriminar porque soy indígena o porque soy negro. Eso sería discriminación ilegítima. En cambio, hay otra manera de concebir positivamente la igualdad y es tener la misma calidad de vida. No puede ser que haya, por ejemplo, universidades solamente para una élite y otras que sea para la gente pobre. Eso no sería igualdad. ¿Sí? ¿Igualdad de qué? Simplemente de oportunidades o igualdad de resultados, ¿sí? De lo que se consigue al final, ¿sí? Pasemos a derechos. Otra vez la misma distinción entre derechos negativos y derechos positivos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos negativos? Aquellos que se expresan en, en, con la ayuda de la negación. Por ejemplo, tenemos derecho a no ser torturados, a que no nos roben, a que no nos maten. Esos son derechos negativos. En cambio, derechos positivos, eso es mucho más exigente. Por ejemplo, derecho a que nos ayuden, derecho a ser socorrido, derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, etcétera. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué tenemos derechos? Es una pregunta que tenemos que contestar. Obviamente, este es un tema. ¿Sí? Recuerden, la primera hora del curso presenté el contenido del sílabo y ahí está esta temática, derechos humanos. ¿Cuál es el fundamento? Algún atributo del individuo aislado, como podría ser, por ejemplo, la razón o la dignidad humana. ¿Qué más? La conciencia. Y esos son atributos del individuo en aislamiento. Frente a eso está la pertenencia a la comunidad. ¿Sí? Como somos miembros de una sociedad y de un grupo, por eso tenemos derecho. ¿Sí? Otro, otro fundamento, aquí están tres. El derecho natural, ¿sí? Del que les hablé, un derecho que no depende de la voluntad de nadie, no es resultado de una autoridad, o el bien común. ¿Sí? Bueno, avancemos más. Si nos preguntamos, tenemos varios derechos, vamos a los fundamentales. ¿Cuáles serían esos? Derecho a la propiedad, a la libertad, derecho a la vida. Eso sería básico para esta primera respuesta. En otros, para esta posición que está a la mano derecha es derecho fundamental, el trabajo. Derecho a participar del bien común, derecho a ser ayudado. ¿Sí? Vamos, siguiente, derecho a prosperar, ¿sí? A mejorar la calidad de vida, está entre paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, aquí estoy respondiendo de un modo negativo o de un modo afirmativo. ¿Sí? Si decimos que no tenemos derecho a prosperar, a mejorar la calidad de vida, entonces eso es un antiprogresismo, ¿sí? Antiproductivismo, decrecimiento. No deberíamos producir más, sino al revés, decrecer, producir menos. En cambio, los que contestan afirmativamente, ¿sí? ¿Hay derecho a prosperar? Sí, pero no individualmente, sino colectivamente. ¿Sí? Y aquí hay derecho al desarrollo. Aquí está la fecha en la que se declaró ese derecho en las Naciones Unidas. Y aquí también, esto, DESC, ¿alguien sabe qué significan estas siglas? Es Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 11 dice, es precisamente derecho a una mejor calidad de vida. Eso está en 1966.
pero por supuesto, no porque esté en las Naciones Unidas, en una declaración de las Naciones Unidas hay que respetar, como si fuera la Biblia, eso no. Entonces, ustedes, según su pensamiento, escojan, ¿están con esta visión o con la de acá? ¿Sí? Según lo que conocen. Propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? O debe existir. Estos dos autores, bueno, es uno solo, perdón. Benjamin Constant, es un francés, eh, significa derecho de abusar. Y eso ya, es decir, derecho a destruir independientemente de las necesidades de los otros. O que sí haya propiedad privada, pero que tenga función social, o simplemente no, la propiedad privada tiene que eliminarse y eso es comunismo. Ya, entonces fíjense, aquí pongan ustedes cuál es su opción. ¿Sí? Cuando hay varias opciones, aquí mismo, por ejemplo, la cuestión de la libertad. Tenemos positiva, autonomía, libre albedrío, regla de opresión. Aquí hay 4 cosas. Pongan un visto bueno frente a la línea que ustedes crean que es la correcta. Bien, vamos a la deberes básicos. Negativo es, y bueno, deberes negativos y positivos. Esta es una distinción básica. Deber negativo es el de no hacer daño al otro, ¿sí? No robar, no matar, no engañar, etcétera. Deber positivo es de hacer algo. Este es de no hacer, ¿sí? Deber de omisión, de inacción. En cambio, esto es de hacer algo, ¿está? Ayudar, socorrer. Esto es Código Penal Español, artículo 195.1. ¿Sí? Ahí se pone obligación de socorrer en ciertas circunstancias. ¿Sí? Contribuir al bien común. ¿Sí? Deber básico de la sociedad o Estado, el dar empleo. Aquí deberíamos poner el deber de la sociedad, la de garantizar la seguridad, por ejemplo. El orden, la paz, la seguridad. En cambio aquí, dar empleo. ¿Sí? A ver, voy a aumentar eso. Estoy escribiendo lo que les acabo de decir para que no quede aquí este espacio en blanco. Garantizar la paz, el orden, la seguridad. Bien. Economía por iniciativa privada de mercado libre o economía planificada, regulada por el Estado. ¿Sí? Libre empresa frente a empresas públicas. ¿Cuáles empresas públicas tenemos nosotros? Por ejemplo, la de Etapa, esa es una empresa pública. Centro Sur, es la que nos da la luz. Son empresas públicas. Antes, hace unos 50 años, habrá habido aquí, yo vivo en Monay, quienes, a ver, hasta el año, no, bueno, discúlpenme, no sé exactamente hasta qué año funcionó la planta de Monay. Pregunten a sus papás, ellos tendrán recuerdos de que acá había un tanque donde está la urbanización Río Sol. Ahí había una empresa eléctrica que daba luz, abastecía luz para este sector de acá de la ciudad, ¿sí? Pero empresa privada. ¿Qué más economía estamos hablando de postdesarrollo, de crecimiento o al revés, el desarrollo de las fuerzas productivas, la industrialización? Bueno, y me quedo ahí. Bien, 1, 2, 3, 4. Me faltan unos 5 últimos aspectos de la tabla. Discúlpenme, ya no pude hacer. Entonces, les voy a pedir que por favor ustedes se bajan esta tablita, la imprimen y tomen posición. O están por la columna central, en ese aspecto tiene que ser fila por fila, casillero por casillero, o están en la extrema derecha, ¿sí? Juan Diego, una pregunta. Profe, lo que mencionas sobre la tarea, para la tarea solo debemos poner un check según con la que estemos de acuerdo y nada más. Gracias, Juan Diego. Al final tienen que sumar, si son, para ver en cuál de las columnas tienen mayoría. Quiero entonces, ustedes pongan un visto bueno en la columna que ustedes crean conveniente y a la final suman.
¿sí? Ya les voy a poner la tarea, pero ya oralmente ya les digo, lo que yo quiero, el propósito de esta tarea es el de que ustedes tomen un posicionamiento en estos problemas de filosofía política. Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué es así? ¿Por qué no? Y vean hacia cuál de estos grupos de posiciones pertenecen. Les decía, están agrupadas las posiciones que son afines unas a otras. Es un grupo los que están en la columna central y otro grupo los que están en la columna de la extrema derecha. ¿Sí? Bueno, para que piensen, reflexionen, ahí tienen ustedes temáticas como para tener una linda conversación, puede ser con su enamorada, enamorado o familiares, amigos. ¿Sí? Un buen fin de semana, nos vemos la próxima.